Lo enormemente complicado que ha sido para Francia sacar adelante este partido, pero en todo sentido de la palabra. No es que brillaron tanto sus figuras, estaba enfrentando una selección paraguaya que al menos en el torneo fue de menos a más. A nivel defensivo, claro está. Desde que llegó Alfaro le impregnó justamente ese estilo, al menos se vio bastante en este torneo mundial. En las eliminatorias, dependiendo qué rival, mostraba un poquito más a nivel ofensivo. Claro está que en este duelo eso acabó costando, pero se mide por ciertos detalles. Francia no se sintió cómodo en la cancha, no fue el mejor partido de Dembélé, no fue el mejor partido de Olise, de Barcolá tampoco. Me parece que los cambios que tiene Francia le pueden dar bastante de cara a lo que viene el futuro. Justamente de uno de ellos se termina dando todo este giro de trama. Entra Desiré Doué, se manda un individual, genera el penal y Mbappé acaba anotando el único tanto del partido. Siento que los paraguayos, más allá de esta eliminación, se pueden ir algo tranquilos, porque las expectativas después de esa goleada ante Estados Unidos no eran tan altas. Inclusive eliminaron a Alemania, se cobraron su revancha de Corea-Japón 2002 y hoy que tenían su revancha de Francia 98 no pudo hacer. En aquel entonces Laurent Blanc anotó un gol de oro para sacarlos afuera y acá se podría decir que casi hay esa misma sensación, ese mismo sentimiento, ya que una mínima jugada le terminó dando la victoria a Francia. Y mira que tantos espacios no tuvieron, hasta los últimos minutos estuvieron atrás, inclusive los galos. Paraguay se olvidó de alguna idea en cuanto a ofensiva, se le empezaron a caer los jugadores, se le fue Alderete, se le fue Almirón, se le había ido anteriormente Enciso, en pleno partido estamos hablando. Y así se hace muy complicado, porque si tu idea es defender, puede salir todo perfecto, pero Francia tiene individualidades. Individualidades que en su mayoría no funcionaron del todo, pero una le bastó para cambiar justamente lo que estaba pasando en este cotejo. Creo que si esto llega a mejorar de cara a los siguientes torneos Alfaro, porque tengo entendido de que seguiría todavía en Paraguay, a menos de que la asociación decida que no continúe en el puesto, puede llegar a revolucionar seriamente el fútbol paraguayo, mientras que Francia, pues bueno, saca el cartel adelante de favorito, no la tuvo fácil. Tranquilamente es el partido más complicado que van a tener de cara a lo que resta en el torneo. Se viene todavía Marruecos para ellos. Y Paraguay, bueno, entre una sonrisa y entre la bronca, ¿no? Porque como dije, tal vez la goleada ante Estados Unidos cambió los planes de ellos. Vimos un juego más defensivo que ofensivo en el resto de duelos. Había sido muy efectivo, pero ante una Francia necesitas más, porque eso es lo que te va a exigir en algún momento el trámite del juego. Y bueno, Francia aprovechó la única que tuvo. Lastimosamente, hasta acá llega el camino de Paraguay. Como dije, vamos a esperar muchísimo de cara a lo que viene en el torneo que ellos mismos van a organizar con Argentina y Uruguay y seguro vamos a ver uno que otro elemento importante a futuro. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Francia venció por 1-0 a Paraguay, lo dejó afuera del torneo en octavos de final. Vamos a estar hablando de este partido. No te olvides suscribirte, dejar tu like y un comentario al final de esta entrega. En la previa, Paraguay había vencido a Alemania en la tanda de penales por 4-3, mientras que Francia había sobrepasado enormemente a Suecia, no había tenido ningún problema y con goles de Barcolá y Mbappé encaraban este duelo. Uno sabía en la previa que iba a ser bien pero bien difícil y hasta la albirroja podía llevar el límite a Francia, algo como pasó el día de ayer en un inesperado duelo entre Cabo Verde y Argentina que por el trámite del partido te dejó más o menos esa reseña. Pues bueno, acá si bien Cabo Verde no es Paraguay, estamos hablando de una selección que a nivel defensivo estaba bien armado, lo había demostrado en estos últimos duelos, incluso con un jugador menos, y no iba a ser tan diferente. Pararon un 5-4-1. A sus medios defensivos le añadieron a Velázquez, estuvieron los mismos de siempre, Alderete, que esta vez entró por Canales, a diferencia del partido pasado. Gustavo Gómez, que hay que decirlo, va a cerrar un buen mundial, fue de los puntos más altos atrás. Alonso Cáceres y en el medio campo Galarza, Cubas, Gómez, Almirón y único punta Enciso. Los primeros minutos, el trabajo era simple y sencillamente tirarse para atrás, esperar, darle la pelota a Francia, a ver qué podía hacer. Y todo estaba resultando muy bien a Paraguay. En el primer tiempo no tuvo muchas chances la selección francesa
Por momentos Mbappé quería amagar uno que otro jugador, pero se terminaba cruzando con una pierna o llegaba a chocar con algún futbolista. Le han trabajado mucho a la boca. Digamos que es algo que normalmente vemos en el fútbol sudamericano, no es exclusivo de nosotros, pero sabemos chambearlo bien. Nos metemos por momentos en la cabeza del jugador rival para sacarlo de quicio y por qué no generar una que otra tarjeta. Pues bueno, pasado el cooling break, a Mbappé estaban empezando a decirle cosas y él respondiendo del todo, ¿no? Ya empezaba ese trash talk, como dicen en otros términos. Mientras que Olise, por su lado, no tenía mucho éxito, ya que cuando quería encarar a Alonso se topaba con un Galarza o en tal caso con Cubas. Lo encerraban entre dos, por eso no hubo tantos chispazos en los primeros 45 minutos. De Dembélé pasó lo mismo. Tan solo las oportunidades de peligro real, y lo pongo entre comillas, fueron remates desde afuera. Mira hasta qué punto lo llevó Paraguay. Por su lado, Rabiot intentando en 2 ocasiones y con él lo mismo. Había entrado en ese partido por Tchouaméni. Al no tener tantos espacios era lo que necesitaba, porque inclusive las individualidades no estaban funcionando. Por ahí una jugada individual de Barcola que no tuvo mucho éxito y por ahí un pase de Dembélé desde la derecha que no encontró buen recaudo a nadie. Paraguay estaba atrás, tranquilito, haciendo su trabajo. Y al momento de las contras sí le acababa costando, porque Almirón por momentos estaba solo, Enciso quería encarar a Upamecano, pero es bien difícil aguantarle a un futbolista de más de 1,85 m. Por su lado, Cubas y Gómez atrás recluidos, no avanzando mucho. Era netamente lanzar y ver lo que podían hacer tanto Almirón como Enciso. Creo que es el plan que ha fundido desde el inicio Alfaro. En todos estos partidos lo hemos visto. Había momentos donde sí era efectivo esas alianzas, pero en este partido no iba a ser tan sencillo, ya no te iban a dejar espacios en un lateral. No sé por qué siento que Paraguay debe haber aprovechado más el espacio de Digne. Estamos hablando de un futbolista ya algo mayor, pero bueno, como dije, el trabajo no era asfixiar tanto en ese sentido, ya que ibas a dejar un hueco y lo podía aprovechar Francia. Mientras que por su lado, Koundé, hablando de los laterales, estaba apoyando, sumándose arriba, pero al no encontrar un espacio al vacío, pues no podía picar tampoco. Ya sería pecar deseando irse encimado adelante, dejarte un espacio ahí. ¿Y quién te dice que no se genera una contra para la albirroja? El primer tiempo muy apretado para la selección francesa. Mbappé apenas tuvo un remate, pero muy fácil contenido por Gil, portero que había sido figura en ese duelo ante Alemania. En el complemento pasó más de lo mismo. Esta vez ya no iba a ser tan sencillo para Paraguay aguantarle el ritmo, porque correr detrás de la pelota también genera una baja estamina. Esta vez Francia sí tuvo medianas oportunidades. Con él tuvo un remate desde afuera que tuvo que sacar Gil. Después el propio Mbappé le había ganado la carrera a Cáceres, pero al momento de intentar patear, no sé qué quiso hacer. No sé si intentó acomodarse, intentó pegarle con la derecha desde afuera. Lo cierto es que se demoró un montón, no llegó a pisar bien esa pelota, a controlarla. Cáceres le quitó el balón en ese mismo instante, lo mandó al córner y se hacía mucho más difícil. Pero hay un detalle acá, porque Francia prima mucho con las individualidades. Y si en el colectivo no está surgiendo efecto, pues hay que meter mano del banquillo. Y en ese sentido, entra Desiré Doué por Barcola al minuto 61 y le cambia la cara medianamente a Francia, porque tampoco que tuvo tantas oportunidades él mismo solo. Se genera un espacio para el 1 contra 1, supera hasta 2 defensores. Ese también fue el gran problema de la albirroja. Diego Gómez se ve forzado, tentado, ya que Doué había superado a 2 de sus compañeros, hasta un tercero me parece también. Le mete una falta, lastimosamente llega a pisar a Doué, aunque no con mucha fuerza, pero la intención estaba ahí. Inicialmente el árbitro no había pitado penal, lo va a revisar al VAR. Lastimosamente para los paraguayos es cobrado la pena máxima. Previo a eso, Dembélé había agarrado la pelota, uno pensaba que lo iba a chutar, pero no, finalmente se le dio Kiki, frente al portero Gil la manda a guardar en el palo izquierdo. Uno imaginaba que por ahí podía sorprenderlo el arquero paraguayo, pero no fue así. Un Mbappé que tiene experiencia de sobra en este tipo de instancias, ha pateado penales inclusive en una final, como vimos en Qatar 2022, así que se toma a frialdad este tipo de situaciones, anota con cabeza fría el 1-0 y ahí prácticamente se terminó el partido. Después podemos hablar de una oportunidad que tuvo Doué. Ya en los descuentos con los cambios se había encimado a Francia, pero sin generar tantas oportunidades reales. Lo único que vimos genuinamente fue un remate de Mauricio, y ese es el gran dilema que tuvo Alfaro en este duelo, porque si bien tenía contemplado llevarlo hasta la prórroga, porque a Oscar Gil le preguntaron al final del partido cuál era su plan y termina confirmando eso,
tal vez no vieron de por sí generar algo de peligro, un poco hermético la propuesta, pero bueno, estaba saliendo, lamentablemente por individualidades, que es una gran ventaja que tiene la selección francesa, porque en los últimos minutos inclusive metieron a Cherki, o sea, imagínense, pueden darse el gusto de sacar un 10, entendiendo que Olise hace ese trabajo, y aún sin un gran partido del extremo del Bayern de Múnich, aparece Desiré Doué para darle ese penal a Francia. Paraguay, que en los minutos finales trató bajo la pelota parada o incluso bajo los saques de banda, pero como dije, Mauricio tan solo tuvo su chance y el resto pasó desapercibido. Mbappé, el mismo, había tenido una última oportunidad en una contra, no salió la jugada como quería, en 2 oportunidades actúa Gil y el partido se acababa de esta manera. Lamentablemente, el no tener ese plan B a Paraguay les costó muchísimo en el partido. Estaban haciendo bien su trabajo. El plan estaba saliendo medianamente perfecto, pese a que ofensivamente no estaban mostrando casi nada. Pero vuelvo y repito, por detalles, como las individualidades a veces acaban dándole un giro de trama a este partido. Desiré Doué en cara 2, algo así como hizo Pulisic en Estados Unidos, pero él le salía y lo acompañaban. Acá se la juega él solo y provoca ese penal. Una lástima. Pero bueno, Paraguay dentro de todo en esta copa fue de menos a más, le dio muchas alegrías a su país, eliminó un grande como Alemania, una selección histórica, y si bien ante Francia era cazar una utopía y aún así salir adelante, pues no se contempló estos mínimos puntos, y ahí se acabó el partido. Francia se va a medir ante Marruecos, mientras que Paraguay va a regresar a casa, va a tener que prepararse de cara a lo que va a ser el Mundial que va a organizar con Argentina y con Uruguay. Y creo que con Alfaro en ese sentido pueden estar tranquilos los paraguayos. Les cambió la cara totalmente. Y dentro de todo han llegado hasta estos octavos. Se han tumbado a Alemania. Le ganaron a Turquía, empataron con Australia. Cuando el horizonte no se veía de esta forma, después de esa derrota ante Estados Unidos. Y a prepararse únicamente para lo que viene después. Mientras que Francia tendrá que batirse un duelo interesante ante una selección con la que ya se vio las caras en las semifinales del torneo pasado. Sigue siendo el favorito, pero ojito, porque Marruecos sí tiene varias variantes para poder generarle peligro real, así que atento con eso. Y bien, díganme ustedes qué opinan de este partido, los voy a estar leyendo en comentarios. No se olviden de suscribirse, dejar su like, activar la campanita de notificaciones para que les avisen cuando hay nuevo video, volverse miembros del canal. Acá abajito estoy dejando mis redes sociales para que me sigan. Por favor, vayan también ahí. Los links están en la descripción de este video. Y sobre todo un comentario al final de esta entrega. Nos vemos. Cuídense.